que tú deseas más de mí. Sé que clamas por mí, esperando estoy por tu poder. Viento de Dios. Sobre el orden de Dios. Por esta razón titulé mi mensaje Dios quiere ordenar tu vida, y el texto lo encontramos en Génesis capítulo 1 versículo 1 hasta 3. Abrimos nuestra Biblia. Creo que todos nosotros estamos desordenados y Dios quiere ayudarnos a nosotros de ordenar nuestra vida. Nadie puede ordenar algo sin darse cuenta que es desordenado. Por esta razón, mientras nosotros escuchamos la palabra de Dios, mientras nosotros prestamos atención a lo que el Espíritu de Dios está hablando a nuestros corazones, cada palabra que estamos escuchando, tomámosla en serio, ponémosla en el corazón y permitimos el Espíritu Santo, pedimos al Espíritu Santo de que Él obre en nuestra vida, que nos ayude a poner orden en nuestra vida. Amén. Por esto titulé mi mensaje Dios quiere ordenar tu vida. Y leemos en Génesis capítulo 1 versículo 1, dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Hasta aquí la palabra de Dios. Aquí en este texto que estamos examinando, dice que en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Quiero un poco hablarles sobre el hecho que no hay un cielo. La Biblia dice que Dios crió los cielos, y lo que nosotros hoy en día vemos como atmósfera, con esto azul, esto no es el cielo donde está Dios. La Biblia habla que hay cielos. Hay tres tipos de cielos. Hay tres cielos. El primer cielo es lo que nosotros hoy vemos, son los aviones que van dando vuelta, son los paracaidistas que se tiran, son lo que vemos, los aves donde vuelan. Esto es el primer cielo. El segundo cielo está arriba de este, que allí nosotros no podemos ir, nuestros cohetes no llegan. Allí es donde se manifiesta el poder demoníaco. Y arriba de este cielo hay un cielo magnífico, espectacular, que no es azul, es el donde Dios mora, es donde Dios está. Por esta razón la Biblia dice que cuando el arcángel Miguel fue enviado, enviado para darle un mensaje a Daniel, tuve que pasar y fue detenido por el demonio de Persia, que no quería que él le vaya a traer el mensaje. Y por otros pasajes en la Escritura podemos detectar que la palabra de Dios habla de cielos. Y aquí Dios dice que en el principio, dice, Dios creó los cielos y la tierra. La palabra crear en hebreo, porque el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, significa vara. Y esta palabra traducida en la Biblia no significa, nosotros la llamamos como crear, pero no significa propio crear, significa reorganizar. La palabra vara, crear, no significa crear de la nada, significa que tomar de algo que no tiene forma, que ya está, organizarlo y darle una forma. Entonces, desde el inicio, Dios se dispuso, como está diciendo que la palabra vara significa disponer, organizar, dar forma a algo
que no tenía esta forma originalmente, significa que Dios agarró algo que ya estaba y empezó a darle la forma justa que Dios quiso darle. Esto podemos encontrarlo, por ejemplo, en Jeremías capítulo 18, cuando Dios envía al profeta Jeremías y le dice: vaya y mira cómo el alfarero está moldeando y preparando una vasija. Y dice que el alfarero moldeaba la vasija, la moldeaba, la organizaba en la manera que le gustaba a él. Pero de repente la vasija se rompió y dice que el alfarero agarró de vuelta y empezó de vuelta a darle el sentido. Le empezó a organizar de vuelta una forma como le gustaba a él. Significa que Dios desde el principio del mundo empezó a organizar este mundo como a Dios le agradaba. Esto es, a nosotros hoy, muchos de nosotros hemos nacido de nuevo. Muchos de nosotros nos hemos hecho cristianos, por decirlo así. Porque el cristiano no significa que nació en una familia cristiana. Cristiano no significa que nació en un hospital cristiano. Cristiano no significa que nació en una nación cristiana. Porque si nosotros nacemos en un garage, no somos un automóvil. Cristiano no se nace, sino se diviene, diventa. ¿Qué significa? Que en un dado momento de la vida, nosotros no hemos tomado conciencia de que nuestra vida estaba mal, que no estaba correcta, que nuestra vida era desorganizada. Fuimos a Dios y lo pedimos que perdone nuestros pecados. Y cuando Dios perdonó nuestros pecados, nos dio una nueva vida. Prácticamente Dios, con dos cosas, tomó nuestra vida que ya estaba, pero estaba desorganizada, la agarró y la dispuso en una nueva forma, la reorganizó, le dio una forma de que tenía que tener y que no la tenía. Muchos de nosotros aquí no estábamos así como hoy estamos, por la gracia de Dios. Algunos estaban nerviosos, otros se preocupaban, terceros se drogaban, los cuartos tomaban alcohol, los otros hacían cualquier otra cosa, malas personas o cualquier vicio que podría destruir la vida de una persona y destruir la familia y también una sociedad. Pero Dios vino y reorganizó tu vida. Y yo quiero hablarte hoy a que tú te planteas delante de Dios y que no lo dejes ir a Dios hasta que Él no ordene tu vida. ¿Por qué? Porque si Dios no ordena tu vida, vas a seguir siendo vacío. Dígale que está a tu lado: ¿quieres estar vacío? Dígale que está a tu lado. Fabián está mirando, no hay nadie, ¿no? Pero háblale, por fe. Esta silla se va a llenar. ¿Quieres estar en este estado vacío? Yo creo que nadie quiere hoy estar vacío. Dígale que está a tu lado: ¿quieres estar vacío? Pero dígaselo bien. Hágame ese favor. Dígale: ¿quieres estar vacío? Yo creo que hoy en día, sí, dale una trompada si quiere, pero para que se despierta. Yo creo que hoy uno de los estados más feos, uno de los estados humanos más dolientes, uno de los estados humanos más peores es sentirse vacío, experimentar un vacío en tu vida. Y muchas veces nosotros decimos que la vida del ser humano dentro sí, en su interior, tiene una forma. Y esta forma es el del Señor Jesucristo. Y tú aquí dentro, en tu corazón, en tu interior, puedes querer poner cualquier cosa exista en este mundo para tapar este vacío, pero no va a calzar bien porque tiene otra forma que es la forma de Jesucristo. Y la única manera a que esto se tapa, ¿usted jugó alguna vez ese puzzle? Lucas, ¿a qué te gusta ese jueguito? Ese jueguito que a usted le gusta, ¿cómo se llama? Tetris.
Usted ve que las cositas que cae tiene que calzar bien, y si no calza bien se queda un espacito. Cuando tú pones una forma incorrecta en un lugar, siempre queda un vacío. Y cuando quiere una burbuja de vacío, un día explota. Vos necesitas la forma que corresponde a tu interior. Y la forma de tu interior es el Jesucristo. Y entonces bien, nosotros vamos y aceptamos a Jesucristo como nuestro único y personal Salvador y Señor. Él viene en nuestro corazón y llena este vacío. Y nosotros nos sentimos contentos y felices para la gloria de Dios. Pero después de vivir una vida cristiana, en algunos años, cada uno depende en qué, cuántos años le va a llevar, se siente de vuelta vacío. Y dice, pero ¿cómo es que me siento vacío cuando tengo a Jesucristo en mi vida? Lamentablemente, este es el problema que hoy enfrentan miles de cristianos. Tienen a Jesucristo en su vida y siguen sintiéndose vacío. ¿Por qué? Porque están desordenados. Porque viven una vida desordenada. Dígale que está a tu lado: estás viviendo una vida desordenada. Nadie le dice nada a nadie. Dígaselo a que está a tu lado. Dígaselo bien. Estás viviendo una vida desordenada. ¿Por qué uno se siente vacío? La sensación de sentirse vacío se produce cuando uno pierde primeramente el contacto con sí mismo. No se encuentra en la situación donde está. Pierde el contacto con sí mismo. Pierde sus sueños. Acuérdate que cuando tú te convertiste al Señor Jesucristo, cuando tú conociste a Dios, Dios te dio sueños en tu corazón. Dios te dio algo a qué pensar. Dios te dio algo a qué creer. Dios te dio algo que llenaba tu vida, y de repente vos perdiste el contacto con fuera y perdiste contacto con ti mismo. Y empezaste a perder el sueño de tu vida. Y empezaste a buscar de llenar tu vida con cualquier cosa. Hay gente que no conoce a Dios y se siente vacío. Entonces se pone a tratar de llenar el vacío de su corazón con el alcohol, con el espiritismo, va con los brujos, con los hechiceros, paga encima a los curanderos, paga a la gente que en una forma le miente porque son brujos, porque son satanistas, y le dice que le va a encontrar mediums, le dice que le va a encontrar la vuelta, y nunca te encuentra la vuelta. ¿Por qué? Porque Satanás no puede llenar el vacío de tu corazón. Entonces hay gente que no conoce a Dios y usa cualquier tipo de satisfacción mundana para llenar su corazón. Pero hay también cristianos que tienen a Jesucristo en su corazón, y cuando sienten el vacío porque han perdido la relación que tenían con su Dios, porque perdieron el enfoque que tenían, perdieron el sueño que tenían, porque acuérdate que Dios te ha dado un sueño. Y no me digas que no lo tienes. ¿Por qué lo tienes? Porque no es posible que Dios salva un alma y no le da un propósito en la vida. El hombre tiene un propósito en la vida. La mujer tiene un propósito en la vida. Y no es solo ser mamá. El hombre no es solo ser padre de familia. Dios nos ha llamado a reflejar la gloria suya en este mundo. Tú has sido llamado de ser luz y brillar en un mundo de oscuridad. Pero si tú permites que el desorden llega a tu vida, dígale que está a tu lado: el desorden trae el vacío. Dígale bien que está a tu lado: el desorden trae el vacío. Nosotros tenemos el ejemplo del hijo pródigo. El hijo pródigo era un chico malcriado que estaba con su padre, lo tenía todo. El padre lo amaba, le daba todo lo que era necesario, pero el hijo en un dado momento se cansó de lo que el padre le daba. El hijo no
encontraba más la satisfacción en la casa de su padre y quiso probar otras cosas. Entonces se fue afuera y empezó a vivir en una vida disoluta. Y dice la Biblia en Lucas capítulo 15 versículo 13, no muchos días después que se fue, antes de irse, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. La palabra "y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente", esto es lo que queremos decir, que la persona empezó de vivir una vida desorganizada. Si yo te doy a ti $1.000.000 y te mando en un país, tú tienes dos opciones: de llegar en este país, ir en Sheraton, empezar a vivir allá, te vas a comprar el mejor auto y vas a empezar a salir con chicas o lo que sea para poder vivir como nunca viviste, a gastar el dinero que te fue dado. Pero las otras personas van a ir, se van a sentar, van a ir en un hotel que cuesta mucho menos, porque tienen la intención de invertir este dinero, y con este dinero pueden crearse una empresa que puede salir adelante y darle un futuro, y puede ayudarles a que ellos puedan llevar adelante una familia que va a venir. Entonces tenemos una persona que es desordenada y desperdicia todo lo que tiene, y hay otra persona que es ordenada y puede ayudar con todo lo que tiene, de que sea de bendición para la persona que tiene el dinero. Ahora, el hijo pródigo, porque vivió una vida desorganizada, llegó a un momento que sintió un vacío profundo en su corazón. Y la primera cosa que se acordó es la casa de su padre. Y yo quiero hablarle a ustedes de que si hoy alguien aquí se encuentra en un estado vacío, si alguien aquí se encuentra con un estado desorganizado, la primera cosa que tienes que hacer es correr a tu padre. No a tu padre humano, sino a Dios. Porque Dios es el único que conoce el desorden que hay en tu corazón. Dios es el único que conoce el desorden que hay en tu interior. Dios es el único que conoce lo que hay que ordenar y lo que hay que dejar, lo que hay que echar y lo que hay que dejar. Dios es el único que tiene la palabra, y Dios es el único que puede ordenar tu vida hasta que tu vacío se llene y que tú tengas un propósito en la vida. Si no es así, no hay otra forma. El desorden es el autor del vacío. El desorden es el que provoca el vacío. El desorden en nuestra vida provoca una desesperación en nuestro corazón. Y cuando nuestro corazón es desesperado porque hay un desorden en nuestra vida, nosotros empezamos a buscar en cualquier manera llenar nuestro vacío. Pero después de haber intentado todo en la vida, nos estamos dando cuenta que el vacío que tenemos no se llena de cosas. Esto es que nosotros tenemos que entender. El vacío que nosotros tenemos en nuestra vida no se llena con haciendo cosas, no se llena con metiendo cosas. Nuestro vacío es espiritual. Esto es algo que pasa con las personas que comen por nervios. Cuando una persona tiene hambre y es nerviosa, una persona que vive una vida desorganizada come rápido y come cualquier porquería, y come, y su comer no es normal. Su comer viene de los nervios, de la psíquica desordenada, y cuando termina de comer, en vez de sentirse lleno, más vacío se llena, porque lo llena también
de que comió como un chancho y todavía siente el lleno en su corazón. ¿Por qué? Porque el vacío en tu corazón no se llena con haciendo cosas. El vacío de tu corazón se llena cuando tú reorganizas tu vida. Y nosotros tenemos que organizar nuestra vida, porque si no organizamos nuestra vida, nuestro vacío nunca va a desaparecer. Y déjame decirte, cuando tú vives una vida desorganizada, no es que no eres feliz, pero en dados momentos hay una insatisfacción en tu vida que tú sientes porque las cosas que estás haciendo no te salen bien. ¿Por qué? Porque has sido desorganizado. Y a veces la desorganización no depende solo de las personas, depende también de nosotros. Somos nosotros que tenemos que tomar las riendas de la vida y dársele a Dios, y que Dios nos dé la sabiduría y entendimiento para que podamos entender cómo vivir. Hay personas que tienen un cierto tipo de dolores, de problemas, de enfermedades, y Dios le da, el médico le da una prescripción médica a que tienen que vivir en cierta manera, y ellos conocen esto, y el médico le dice: mire, ha llegado el momento a que tú ordenes tu vida, porque así viviendo no está bien. Entonces la persona esté delante de una decisión: tomar este orden y obedecerlo o no obedecerlo. Esto depende de ti, y esto es algo que tú tienes que saber y entender, que organizar tu vida primeramente parte de ti mismo. Tú tienes que ser consciente de que tu vida está desordenada. La Biblia dice que la tierra no tenía forma, era desorganizada. Y dice que era desorganizada y vacía. Esto significa que primeramente viene el desorden y después viene el vacío. Y después dice que había tinieblas que estaban en este lugar. Entonces, cuando nosotros permitimos a que nuestra vida es desordenada, después de esto viene el vacío, y el vacío abre puertas a que el mundo de las tinieblas toman el lugar sobre nuestra vida. ¿Y qué es lo que trae Satanás cuando tú tienes el vacío en tu corazón? ¿Qué trae Satanás cuando tú tienes el desorden en tu vida? El desorden trae vacío, y el vacío abre las puertas a que Satanás viene y el mundo de tinieblas fluyen en tu vida, trayendo desánimo, desaliento, trayendo melancolía, trayendo enfermedades y depresión. Cuando tú te sientes vacío, las personas que se sienten vacío, muchas personas se sienten vacío porque no han logrado lo que querían lograr. Otros se sienten vacíos porque no pueden cumplir con ciertas cosas, porque no depende de ellos, sino que los demás los tiran para atrás. Uno se siente vacío porque cree que nunca va a alcanzar sus sueños. Otro se siente vacío porque se murió un ser querido, o se murió un perro, se murió un gato que tanto amaban, y provoca en ellos una ruptura, y empiezan a vivir como el vacío no viene inmediatamente. El vacío es un producto al desorden. Y cuando ocurre algo de lo que acabo de decir, tú empiezas a vivir una vida desordenada. Es cuando a ti te pasa algo malo y tú sabes que tienes que tomar un orden, y esta cosa mala te desubica y tú empiezas a vivir como te da la gana, y empiezas a vivir desordenado, hasta que llegar a un punto que sientes un vacío. Este vacío es el producto del desorden que tú tienes en tu vida, y ahí es donde Satanás está esperando a que viene y te trae todo tipo de desánimo, de depresión, de melancolía, y esto te lleva a que no te aprecies a ti y no aprecies lo que vives en torno. ¿Cuántas personas
que viven en desorden en su vida? ¿Cuántas personas se sienten vacío en su corazón? ¿Cuántas personas están tratando de llenar su corazón con tantas cosas y no se dan cuenta lo que tienen en torno? Hay gente que no puede disfrutar su propia familia porque vive en su mundo, porque se siente vacío, porque vive en una vida desorganizada. Nosotros necesitamos que para poder organizar nuestra vida, la primera cosa que tenemos que hacer es empezar a separar. La Biblia dice que Dios vio que la tierra necesitaba organización. ¿Por qué? Porque la desorganización le había traído el vacío y el caos reinaba sobre la tierra. Cuando tú eres vacío en tu corazón, cuando tu vida es desorganizada, reina caos en tu corazón. Y tú dices, quiero hacer tal cosa y no puedo hacerla. Me gustaría mucho llegar en este lugar, pero hay algo que no me permite, porque tu vida es desorganizada, porque tu vida está viviendo y atravesando un caos. Y déjame decirte que en un caos no se puede formar algo estático, algo positivo, algo bueno. El caos es paralelo a la anarquía. Este es el reino de Satanás. El reino de Satanás, desde siempre, Satanás quiso plantar en la vida de las personas caos, desorden, anarquía. Estas tres palabras van juntos. ¿Por qué? Porque cuando una persona vive en un caos, fíjense bien, préstenme atención, siéntate en su casa, póngate música clásica. ¿Le gusta música clásica? A mí me encanta. Póngate música clásica y tráete 20 personas gritones que se ponen en torno así, y que uno rompe los vasos, el otro que grita, el otro que golpea en un coso, el tercero que toca la batería, el cuarto que toca la guitarra, que haga lo que quieren para crearte un lindo caos. Y yo te quiero preguntar a que tú te sientas a escuchar la música clásica, y quiero saber si tú puedes escuchar la música clásica. El caos provocará en ti que tus nervios se levantarán a 1000. Provocará en ti que tu azúcar se volverá a 1000. Provocará a que tus nervios se pondrán así tan atirados que al final te vas a levantar. ¿Y qué vas a hacer? Vas a agarrar el objeto duro más cercano y vas a pasar y le vas a partir la cabeza a los 20 que están ahí, porque necesitas silencio. Esto es lo que ocurra con las personas que viven en un caos. Esto ocurra con las personas que viven un desorden. Ellos aguantan, y un dado momento explotan y empiezan a decir palabras que hieren las personas y que ellos no quieren decir. ¿Cristianos o no cristianos? Esto es lo que ocurre con nosotros. ¿Por qué? Porque hemos dado a Satanás el lugar de crear en nosotros el caos. ¿Por qué? Porque desde antes nosotros vivimos una vida desordenada, una familia desordenada. Vuelven los chicos al colegio, la mujer no le prepara un almuerzo en tal hora, el chico come cuando quiere, el marido come cuando quiere, se limpia cuando se puede. ¿Y qué se espera de esta casa? La casa es un caos. ¿Podemos esperar algo bueno de esta familia? Solo un milagro. Puede ser que esta familia va a ir muy lejos, pero la mayoría se dividen. Los chicos se crean mal criados porque comen cuando se puede, el marido se baña cuando se puede, se plancha cuando se puede, se limpia cuando se puede. Así también con nuestra vida espiritual. Una vida desordenada. Se lee la Biblia cuando se puede, se ora cuando se puede, se viene a la iglesia cuando se puede. Cuando el orden que Dios quiere traer en nuestra vida empieza desde nuestra vida espiritual y pasa por nuestra vida material. Lo primero que Dios hizo es tomar a ordenar esta tierra
porque las tinieblas estaban allí. ¿Y qué hizo Dios para poder dividir las tinieblas de la luz? ¿Qué hizo Dios para poder hacer a que lo bueno estaba aquí y lo malo estaba aquí? Dios empezó a separar. Dice la Biblia que para que Dios empiece a separar, Él tuvo que hablar la palabra. La palabra de Dios, la Biblia, tiene poder para separar lo bueno de lo malo. La palabra de Dios tiene poder para separar lo vil de lo santo. Así dice la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 44, versículo 23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Jeremías 15, 19 dice: por tanto os dijo Jehová, si te convertiréis, y yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertes a ellos. La Biblia nos invita a que hacemos lo que Dios ha hecho. Dios empezó a separar las tinieblas de la luz. Y Dios dijo: sea la luz. Para que tú puedas empezar a ordenar tu vida, tú tienes que empezar a separar algo en tu vida. Lo que tú estás haciendo y tú sabes que no es bueno, tú tienes que empezar a separarlo. Hay personas que viven una vida doble en la iglesia. Tienen que empezar a separar la hipocresía de la verdad. Hay personas que viven una vida doble en la familia. Tú tienes que separar el adulterio de la verdadera vida matrimonial. Hay personas que viven una vida mentirosa y tienes que saber a separar la verdad de la mentira. Nosotros tenemos que empezar a separar lo que es bueno de lo no bueno, lo que es justo y de lo que no es justo. Nosotros tenemos que empezar a separar y dividir lo que de verdad vale la pena y lo que no vale la pena. Dios separó y en esta manera organizó. Si tú quieres organizar tu vida, lo primero que tienes que saber es que tú tienes que empezar a separar tiempo para Dios. Hasta ahora tú no separas tiempo para Dios. Tú tienes que empezar a separar tiempo para el Señor y permitirle a Dios que a través de la palabra de Dios Él puede organizar tu vida. Mire lo que Dios dijo. Dios dijo y fue la luz. Por la palabra de Dios que salió de su boca vino la luz. Por el poder de la palabra de Dios que salió de su boca se organizó el mundo. Por el poder de la palabra de Dios tu vida se va a organizar. Y yo te puedo decir a ti que de hoy en adelante tú tienes que empezar a leer la Biblia y tienes que profetizar sobre tu vida. Tienes que hablar la palabra de Dios sobre tu vida. Tienes que tomar en serio la palabra de Dios y tienes que empezar a separar lo que no es de Dios de lo que es de Dios. Tienes que empezar a separar tiempo para Dios. Tienes que darle lo que es suyo, porque la palabra de Dios dice: dé a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. Tú no puedes robarle a Dios y esperar que Dios te va a bendecir. Y yo no te estoy hablando del diezmo, que tú robas el diezmo. Te estoy hablando que estás robando el tiempo que Dios te ha dado. Dios te ha dado familia y tú le estás robando el tiempo. Dios te ha dado hijos y tú le estás robando el tiempo. Dios te ha dado una iglesia y tú le estás robando el tiempo. Dios te ha dado su palabra y tú le estás robando el tiempo. Entonces nosotros después rogamos a Dios que nos bendice, pero Dios dice: organiza tu vida para que tú me encuentres a mí, porque nuestra vida es desorganizada y nosotros no llegamos a encontrar a Dios. Nosotros hemos sido plantados en este mundo
con un propósito: revelar la gloria de Dios. Por esta razón Dios organizó todo. Separó el día, el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto, el sexto y el séptimo descansó. Dios separó y también descansó. Dios separó lo que volaba de lo que no vuela. Dios separó lo que está en el mar y lo que camina sobre la tierra. Dios separó el hombre de las bestias. Dios separó la luz de las tinieblas. Tú tienes que saber que cada cosa que en tu vida no va, y tú la conoces por nombre, tienes que separarla si quieres ver la gloria de Dios que esté sobre tu vida. ¿Cómo podemos organizar nuestra vida? Primeramente, tienes que darte cuenta que es desorganizada tu vida. Tienes que destruir el orgullo que tenés aquí, la arrogancia, esa falsa humildad. Sentarte, mirarte en el espejo y decir: Señor, yo necesito organizar mi vida. Tú eres joven, eres muy joven o eres muy grande, no importa. Te das cuenta cómo vivís, te das cuenta los frutos que emanan de tu vida. Los frutos de tu vida reflejan el orden de tu vida, reflejan la manera que tú crees en la palabra, reflejan la manera que tú oras, reflejan la manera que tú sirves a Dios. Entonces, en vez de volverte loco, empieza a ordenar tu vida. Primeramente, date cuenta que tu vida es desordenada. Vaya a Dios, porque Dios ha prometido que Él te guiará, ha prometido que Él te ayudará a que tu vida se organice, a que el vacío que tienes se quita. Porque el vacío lleva a que las puertas del infierno puedan abrirse y tu vida empieza de levantar un infierno. Cuando tú te sientes vacío, se aproxima la depresión. Y cuando tú estás en depresión, se sale difícil. ¿Por qué? Porque la gana se va, porque el deseo se va, porque el ánimo se va, porque la fuerza se van, porque no hay palabra que vale. Cuando tú estás desanimado, déjame decirte que ahora es el momento. ¿Por qué hablo esta palabra? Porque ahora es el momento de levantarnos y empezar a organizar nuestra vida. Porque si no organizamos nuestra vida, Satanás va a venir y nos va a destruir. Y Dios nos ha dado una promesa aquí. En Salmos 32, versículo 8, dice así: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Dios nos está dando una promesa de cómo va a ordenar nuestra vida. Número uno, Dios nos hará entender. Préstame bien atención. No me digas que no entiendes. Si tú quieres entender, acércate a Dios y Dios te hará entender. Porque Dios es muy simple. Cuando Dios habla es muy simple. Y quien quiere entenderlo, lo entiende. Dios te hará entender significa que Él mismo se toma, no la decisión, Él mismo se dice a ti que te va a hacer entender. Significa que no hay estúpido que vale, que todos van a entender. Porque Dios se ha comprometido de hacerte entender si tú reconoces que tu vida está desordenada. ¿En qué está desordenada? En tu vida personal, en tu higiene, en tu manera de comer, en tu salud. Estás desordenada con tus amigos, estás desordenada con tu escuela, estás desordenada con tu vida para el futuro.
Tú crees que vas a ir allá y Dios tiene otros planes, pero para que tú lo entiendas, tienes que ordenar tu vida para que Dios empiece a empezar a hablarte y empezar a poner orden. Estamos desordenados con nuestra vida espiritual. Estamos desordenados con nuestros hijos, nuestras esposas. Estamos desordenados con nosotros mismos. No se trata de trabajo, se trata de aquí. Nuestros sentimientos, nuestras emociones están desordenadas. Lloramos cuando tenemos que reír y reímos cuando tenemos que llorar. Nosotros a veces no entendemos la vida porque estamos desordenados, pero Dios te hará entender lo que es lo correcto. Segundo, Dios te enseñará y te guiará. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de la tierra, y el Espíritu de Dios será el que te guiará y será el que te enseñará a qué tenés que hacer, qué camino tenés que tomar. Y tú me dices, pastor, ¿y cómo lo voy a saber? No te preocupes, porque cuando tú entregas tu vida a Dios, Dios se compromete a guiarte por medio de su Espíritu. Cada persona que es creyente es guiada por el Espíritu de Dios. Y cuando tú tienes un deseo genuino de vivir la vida para Dios, Dios mismo se encarga de dirigirte. No es casualidad que hoy estás aquí. No es casualidad que tú estás escuchando mi mensaje. ¿Por qué? Porque hay mucho desorden en tu vida y tú tienes que empezar a poner el orden que corresponde. Tercero, Dios promete que pondrá sus ojos sobre ti y nos va a guiar. Esto significa que los ojos de Dios estarán sobre ti y la protección divina estará sobre ti. Cuando tú quieres organizar tu vida, Dios mismo se compromete de protegerte donde quiera que vayas. Si tú quieres vivir una vida ordenada en Dios, Dios se compromete a que sus ojos estarán sobre ti y te van a proteger. Dios dice, no seas como el mulo, no seas como el caballo. O traducido en inglés castellano, en argentino castellano, no seas cavernícola. Porque los cavernícolas tienen unas cosas así, los caballos tienen una cosa así, y dice que andan solo por lo que ven. Pero la Biblia dice que nosotros somos diferentes. Tenemos un intelecto por el Espíritu de Dios. Tenemos un intelecto por la palabra de Dios. Dios nos ha dado a nosotros una sabiduría particular que viene por la palabra de Dios. Dios nos ha dado un agente invisible que es el Espíritu de Dios, que está en nosotros y está con nosotros a guiarnos en toda la verdad. Dios se compromete a enseñarnos. Dios se compromete a poner sus ojos fijos sobre nosotros, a mirarnos, a protegernos, a guiarnos. Y entonces, ¿cuál es el problema a que nosotros no podemos organizar nuestra vida? Se necesita solo una cosa: el deseo de hacerlo. Cuando tú pones tu deseo en Dios y le decís, Señor, yo quiero que tú organices mi vida, Dios entrará y empezará a organizar tu vida. Y vas a ver cómo los deseos que antes tenías que eran contra la voluntad de Dios, van a empezar a desaparecer. Y vas a empezar a organizar tu vida en la manera que Dios le agrada. En Hebreos 4:12 dice la Biblia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de corazón. Esto significa que el Espíritu de Dios usa la palabra de Dios para poder separar en ti lo que no le sirve a Dios y lo que le sirve a Dios. Y tú tienes que empezar
con la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo en tu vida, a empezar a separar lo que no le sirve a Dios y lo que le sirve a Dios. Tienes que empezar a separar, así como un gordo, una persona sobrepeso, tiene que empezar a no comer dulces y gaseosas, a tomar gaseosas si quiere empezar a adelgazar. ¿Por qué? Porque estos dos alimentos le hacen mal a su organismo. Y no se trata solamente que yo no quiero hacerlo, se trata que yo acciono sobre esto, se trata que yo me limito, se trata que yo le separo de mí. Esto es lo que Dios quiere con nosotros. Primeramente, darnos cuenta que somos desorganizados. Segundo, que nosotros empezamos a desear que Dios nos organiza. Y tercero, tenemos que poner nuestra propia voluntad. Así como tú estás haciendo muchas cosas, no comiendo esto, no comiendo el otro, evitas muchos placeres, vas a hacer gimnasio aunque no te gusta, porque sabes que esto se vuelve bien para tu cuerpo. Así también tenemos que empezar a hacer algo que se vuelve bien para nuestra alma. Ordenar nuestra vida, leer bien, tener tiempo para Dios, leer la palabra, orar y buscar a Dios en los tiempos buenos y los tiempos malos. Y acuérdate esto: una vida desorganizada, una vida desordenada trae un vacío y no viene de hoy a la mañana. Un día cuando llega y te sientes vacío, vas a empezar a tratar de llenar todo, pero no vas a sentir lleno, porque el vacío que tienes es vacío espiritual. Así como alguien puede llenar su vida de tantas tareas y cuando vuelve a casa todavía se sienta en la cama y se siente vacío en su corazón. Así como cuando tú perdes el ser querido y este ser querido en el vacío de tu vida y te sentías feliz, y cuando lo perdiste empezaste a hacer tantas cosas para librar de este vacío. Entonces te fuiste al cine, te fuiste a bailar, conociste a otra persona pero no te llena, y no, este no, y conociste a otra persona y no te llena, y no, este no, y no, conociste a otra persona y no te llena, y no, este no. ¿Por qué? Porque lo que llenaba tu vida era esta persona. Lo que llene tu vida es solamente Jesucristo. Y tú puedes buscar cualquier forma de llenar tu vida, pero nunca jamás vas a poder encontrarlo. Cuando tú te enamores de Jesús y cuando Jesús llene el vacío de tu corazón, entonces lo que tú necesitas va a venir en tu vida, que sea esposo, que sea esposa, que sea novia, que sea auto, todas las cosas que a ti te agradan. Auto, casa, qué sé yo, lavarropa, zapatilla nueva, celular, todo lo que tú pones el deseo, que tú crees que llenará tu vida, no la llenará. Así que yo creo que hoy esta palabra le ha servido a tu vida. Yo quiero orar por ti, quiero pedirte que te levantes en pie.